Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de By de Formación, la quinta ya que hacemos. Para quien llegue y vea el vídeo y no sepa un poco de qué va esto, bueno, pues esta iniciativa surgió en este periodo de cuarentena, en la que los miembros del Baña Fútbol Sala, principalmente los entrenadores, también algunos jugadores, pues tenían un interés por aprovechar este periodo para seguir formándose. Entonces hemos organizado así una serie de charlas online, pues tanto con entrenadores, Adri Martiño, Diego Ríos, Tomás de Dios la última, como con jugadores, con Miguel Muñoz y Silvia Guete, y también con árbitros del comité y de la federación. Y hoy pues damos un paso más, seguimos taladrando a entrenadores para seguir formándonos, y tenemos con nosotros a Mikel Diestro, entrenador del Leis, pero hoy queríamos también sumar un aspecto que es igual de importante que todos los tratados, que es el de la gestión del club, y por eso contamos también aquí con Sergio, ¿vale? Está con bueno, yo soy Luis del Baeña, también está Santi, ambos somos entrenadores y directivos, entonces podamos hacer ahí un poco de desenlace de esa conversación para llevarla tanto a la pista como a los despachos. Y bueno, y en esos despachos sí que paso ya a presentar a Sergio, que bueno, Sergio es ahora el director general, ¿no? Del Leis de Pontevedra. Fue jugador, fue entrenador. Santi recordaba antes su época de jugador, pasando por Bayona. Y bueno, y queríamos contar con él, contar con el Leis en general, porque al final no deja de ser un club referente en la provincia de Pontevedra, y un club que es ejemplo de cómo hacer las cosas en todos estos aspectos. Así que bueno, hola Sergio, bienvenido. Hola, hola a todos y gracias por contar con nosotros y poder poner pues, nuestro punto de vista hoy con todos vosotros. Y está, como decía Santi, también entrenador y directivo del Baño Fútbol Sala. ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal? ¿Todo Buenas bien? tardes a todos y nada, otra jornada más para seguir formándonos, que es un poco lo que nos gusta, ¿no? Te toca presentar al Vasco. Sí, pues nada, Mikel Diestro pues es la segunda temporada que está en el Leis, cuajando este año una excelente temporada, yo creo, quedando en playoff, que ahora hablábamos un poquito del playoff, cuando lo iban a jugar o no por el tema este que se paró, pero bueno, llegó el año pasado, bueno, como ya dijo Luis, del País Vasco, de Bilbao, formado allí en aquellas tierras como entrenador, pasó también por segunda B por diversos equipos por aquella zona y luego estuvo también de analista en la selección española y yo creo que destaca sobre todo por el aspecto formativo que él tiene y por lo didáctico que es. Y yo creo que va a ser una charla muy productiva y seguro que sacamos cositas. Muy buenas a Y todos. bueno, Lo primero, y para los dos, la primera de las preguntas, bueno, simplemente que para dar un poco de contexto, ¿no? Que nos contéis un poco cuál es la labor de cada uno en este momento en ese Leis de Pontevedra. Si quiere empezar, Miquel, por Bueno, ejemplo. yo sobre todo llevo la parte de dirección metodológica de base y el primer equipo, principalmente. Yo, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la parte de administración del club, que incluye la contabilidad, el tema de los socios, servicios médicos, bueno, todo lo que engloba la contabilidad del club. Y después el apartado más organizativo del área deportiva, ¿no? Un poco la voz y el mando a nivel metodológico lo tiene Mikel, es el que más condiciones y cualidades tiene. Nosotros pues hacemos más el trabajo de fondo, que es más a nivel organizativo, a nivel pues de estructural del club. muy bien. Bueno, la primera pregunta sería un poco en el club, tanto nos puede contestar Mikel o Sergio, podéis contestar los dos. ¿En qué categoría diferenciáis lo que es ya base o rendimiento? Es decir, empezáis a trabajar con distintos objetivos. Venga, Mikel, dale tú. Bueno, yo creo que no la diferenciamos como tal. Vamos, a nivel metodológico vamos enseñando conceptos en función de las cualidades de los jugadores que tenemos, pero digamos que lo que es rendimiento podríamos decirlo, pues cuando se puede, pues cuando empezamos igual, ¿no? A tener en cuenta los minutos que juegan cada jugador y temas así. Y seguramente, pues
Por supuesto en escala, porque no se mide igual el rendimiento igual en el primer equipo, en el juvenil de honor o en un infantil gallega, pero yo creo que a partir de gallegas ya se empieza a mirar un poquito, digamos, el tema de los minutos, aunque a nivel conceptual y de competir intentamos enseñarlo desde prontito. Sí, quizás un poco para añadir. Es un poco el eterno debate este, ¿no? De competir, formar, cuando se introduce el rendimiento, cuando se introduce, pues, ganar. Yo creo que lo más importante en las categorías inferiores, da igual la categoría que sea, es la formación, ¿no? Que un jugador, sea de la edad que sea, pues en la temporada que esté, progrese. Está claro que el resultado siempre es muy importante y sobre todo a nivel de directivos o de entrenadores, pues cada vez tiene una importancia mayor, pero no creo que deba ponerse por encima del resultado. Yo siempre digo una frase que es bastante clara y evidente, que ganar siempre es bienvenido. Ganar siempre debe ser bienvenido en cualquier categoría, pero nunca sin coger atajos y sin pisar al rival. Y dentro de los atajos pues hay un abanico muy amplio que todos, bueno, más o menos conocemos. Pues en Leis intentamos eso. Pues ganar siempre es bienvenido, pero la formación es lo primordial, pero hasta en División de Honor Juvenil, que es una etapa ya de iniciación al rendimiento, ¿no? Como venimos hablando a veces con Mikel, pero sí que la formación está por encima de todo. Muy bien, ahí por suerte estamos de acuerdo y ojalá seamos cada vez más los clubes que nos sumemos a esa idea, ¿no? Ya a preguntas, vamos yéndonos, cada vez iremos yendo a preguntas un pelín más concretas, ¿vale? Aún está ahí a medio camino Sergio. Como esa parte de administrativo, director general o como le queramos llamar, ¿qué es más complicado para ti? ¿La gestión de las personas relacionada con todo eso o la gestión de la propia administrativa, de gestionar personas o papeles? Es evidente que una estructura tan grande como el club, como el Leis, al final Leis no es solo un equipo masculino, un primer equipo masculino, sino también es un volumen de niños en base y también una estructura femenina que nos hace pues llegar a más de 300 jugadores. Cada jugador pues tiene un padre y una madre, después tenemos entrenadores, después hay directivos, después hay aficionados, después hay jugadores históricos, gente histórica del club. Entonces lo más importante y lo más difícil, que es lo que nadie te prepara para manejar una estructura como esta, es a nivel humano. Gestionar a nivel humano es lo más complicado. Al final, un club a nivel administrativo tiene su complejidad y sobre todo si lo intentas gestionar con la mayor seriedad posible, que es hacer un presupuesto, llevar una tesorería para saber en qué momento estás de ese presupuesto y al final de todo, pues hacer un balance de temporada. Aquí hay variables difíciles, por ejemplo, las administraciones, muchas veces tardan en pagar, los patrocinadores privados, pues un día están, otro día no están. Tiene su complejidad. Yo creo que al final sí que hacer que un club deportivo, que es una asociación sin ánimo de lucro, sea una entidad solvente por sí misma, es ahí donde está la complejidad y es hacia donde debemos tender, porque sí que veo que es una tendencia que hay mucha dependencia a nivel público y una dependencia a nivel privado que es muy, muy volátil. Entonces sí que es necesario pues emplear mucho, mucho tiempo en que las estructuras sean sostenibles por sí mismas. Y Mikel, en referencia un poco a esto, para ti, ¿cómo es de importante como entrenador toda la estructura que tiene un club detrás para tú decidir ir a ese club, trabajar en ese club? Todo. Al final yo no dejo de ser, digamos, un empleado más. Yo dependo totalmente de la estructura del club y de las personas que lo forman. Si yo no puedo hacer mi trabajo, si esa estructura o esas personas no me dan las mejores condiciones posibles. Y en este caso me siento un afortunado. La siguiente pregunta sería un poco para ambos. Nos preguntamos si tenéis algún sistema de seguimiento, de evolución de los jugadores y de las diferentes plantillas del club. Y ya un aspecto más concreto otra vez a nivel organizativo, si utilizáis, Sergio, o si me quiere contestar Mikel, pues también perfecto, por supuesto, algún gestor, alguna base de datos o alguna otra forma de llevar la gestión de manera digital. Bueno, Mikel, si quieres contestar tú al seguimiento del jugador y contesto Sí, yo a la aplicación. al final nosotros sobre todo delegamos bastante en los entrenadores, los cuales tienen una formación continua semanal
y se va haciendo un pequeño seguimiento de cuándo se van dominando los conceptos para ir pasando de fase y de conceptos, ¿no? Digamos que es ese seguimiento que seguimos a nivel, ya os digo, que es semanal. Y en el momento que vemos que los niños que estaban trabajando un determinado concepto ya en forma general ese equipo ya lo ha asumido, pues pasamos al siguiente y seguimos formando tanto a los entrenadores como a su vez a los niños, ¿no? A nivel de conceptos, para añadir algo, es muy complicado, ¿no? Lo hablamos muchas veces Mikel y yo, intentamos secuenciar los conceptos en esto. Mira, pues esta fase de coronavirus que nos tiene metidos en casa, estamos dedicando mucho tiempo y muchos debates a intentar secuenciar esos conceptos, pero aquí se da un hándicap que pasa en el deporte, que al final no es como en el colegio, ¿no? En el colegio pues todos los niños empiezan desde abajo, van a educación infantil, educación primaria, educación secundaria, y si no pasas una serie de conceptos, no pasas de curso. Aquí todos van avanzando en edades, hay niños que empiezan con 4 años, otros empiezan con 7, entonces esa secuenciar esos conceptos y poner a todo el mundo en el mismo nivel es muy complicado. Entonces sí que ese seguimiento del día a día, esa importancia que le damos al entrenador a la hora de aplicar los conceptos y cuándo pasar y cuándo no pasar, pues es un trabajo vital del coordinador de metodología, que en este caso es Mikel, que en los últimos años hemos notado un cambio pues a nivel de club bestial, porque sí que ha dado un plus de calidad pues que antes no conocíamos. Y lo que tiene que ver con la pregunta esta de la gestión, bueno, mi vocación profesional es la informática, entonces casi todo lo enfoco hacia ese mundo, ¿no? Me tienen cansado de que uso mucho el Dropbox, de que hago Excel seguidos, aún me putean muchas personas que están dentro del club porque hago siempre cuadrantes, siempre hojas de cálculo y siempre cosas para gestionar el club. Y en la administración del club no podía ser menos. Tenemos una aplicación que se llama GESDEP, que es gestión deportiva, que tiene su enlace propio con la página web. Entonces todos los datos que metemos en la aplicación deportiva se actualizan en la página web, y sobre todo a día de hoy, aunque tiene muchísimas funcionalidades, lo usamos para el registro de jugadores, para tener todos los datos en una base de datos de los jugadores, y también para hacer los cargos económicos en las cuentas de los padres. También tiene un montón de funcionalidades basadas en subir una base de ejercicios para que los entrenadores vean la base de ejercicios, un seguimiento de scouting de jugadores que también a veces utilizamos en algunas categorías. Entonces, bueno, son aplicaciones que veo muy importantes, sobre todo en estructuras con muchos niños. Porque al final, si tienes una estructura de 10 o 20 niños, a lo mejor el gasto ese no te compensa. Pero estructuras de más de 100 jugadores sí que es una herramienta muy interesante. Bueno, cabe recordar en este sentido que tú, Sergio, fuiste el profesor de la Federación de Gestión de Club, ¿no? De una de las asignaturas del título. Entonces, bueno, por eso un poco yo creo que venía la pregunta por ahí, ¿no? Sí, sí. Me parece algo muy interesante, y siempre que dábamos esa clase utilizamos una herramienta básica, quería intentar crear pues por lo menos para que los jugadores, para los que los entrenadores llevasen su sesión preparada, pues una tabla por lo menos, ¿sabes? Algo tan sencillo como eso. Ya no después para llevar las estadísticas, el control de asistencia y demás, introducirlos en el mundo del Excel, y pues también si ya queremos dar un pasito más allá, pues el tema de una aplicación, que tengas un registro de todo lo que trabajas, de qué objetivos trabajaste cada día, de qué volumen de trabajo, hombre, pues sería un paso a más. Bueno, Mikel, vamos a lo que nos gusta, ¿no? Lo del fútbol sala y lo del balón. Estas preguntas están hechas un poco diseñadas porque, bueno, nos lo mandaron los entrenadores, ¿no? Tanto David, el entrenador del primer equipo, Dani, nuestro coordinador. Y bueno, nos preguntan, esta es específica para ti, sistema 4-0 o 3-1. ¿Qué es lo que más te gusta un poquito de cada uno? Y algún objetivo específico en cada sistema, o sí, o que nos cuentes un poquito cómo lo ves tú esto. A mí la verdad es que me gustan los dos y depende mucho también de los jugadores, ¿no? Por ejemplo, pues este año jugábamos, siempre que estaba aquí de la pista jugábamos de 3, el año pasado jugábamos con iCapi, este año con iCapi, como es muy polivalente, podíamos jugar de las dos, y va dependiendo mucho de los jugadores. Obviamente lo recomendable es poder tener las dos, porque siempre pues hay rivales que les puedes hacer más daño con uno o con otro. Además, sobre todo a nivel de fundamentos, pues hay en un sistema que se dan más y en otros, ¿no? En plan, no sé, si quieres trabajar dualidades horizontales, pues es posible que se den más en un sistema de 4, y si quieres trabajar dualidades verticales, igual es más sencillo de ver en un sistema 3-1, pero sabiendo que
que las dos situaciones se van a dar en los dos sistemas. Por ejemplo, la pared vertical después de una parada en el juego de 4 se ve también mucho. Entonces, yo creo que sobre todo eso a nivel de jugadores. Los dos sistemas son perfectamente válidos para desarrollar todos los conceptos y fundamentos. Nosotros siempre utilizamos el sistema y el modelo de juego como una herramienta para que los fundamentos que estamos trabajando se den más veces. No es algo al que le damos una importancia vital. Digamos que es una herramienta más. Y, y en cuanto a plantear un juego más vertical o más de conservación de balón, ¿influye también el sistema? ¿Siempre Para mí, misma intención? Para mí es lo mismo que hemos hablado antes. Se puede ser ultra vertical jugando de 4, ahí está el ejemplo de Sota, y se puede ser muy conservador jugando de 3. Entonces, no, yo creo que es un poquito a nivel de conceptos y de modelo de juego, de idea de entrenador y de tipo de jugadores que tienes. Vale, y bueno, otro de los temas sí que suele preocupar un poco es cómo es la relación con filial, con juvenil, y si condicionáis un poco el modelo de juego de filial juvenil ya preparando para esa categoría senior, intentando jugar a lo mismo, por lo que comentabais, ya tenéis un poco estipulada esa progresión, ¿no? A nivel de club. Y no sé bueno, si hay pautas metodológicas un poco para cada categoría o un poco lo que decíais, que es una progresión y no influye tanto la categoría, sino el nivel. No sé. Sí, obviamente es una progresión de objetivos y de contenidos, pero eso no quita que obviamente tiene que haber unas semejanzas muy importantes, sobre todo en modelo de juego, en estrategia, en defensa, en general tiene que deben jugar igual. Y de hecho nosotros siempre intentamos estructurar de tal forma que el entrenador de juvenil sea siempre parte del cuerpo técnico del primer equipo, porque eso ayuda muchísimo a esa concordancia, ¿no? Y ayuda mucho. Pero es importante obviamente porque facilita mucho la subida de jugadores. Y es un tema bastante importante, sobre todo para un poco enriquecer el tema y sobre todo para Cruz pensando más allá, ¿no? Está claro, es evidente que tiene que haber una linealidad, ¿no? Una secuencia desde abajo de todo hasta los primeros equipos. Pero también tiene mucho que ver porque nuestro modelo se condiciona mucho al entrenador del primer equipo, ¿no? Pues un día viene un entrenador del primer equipo y intenta pues establecer su forma de trabajar en toda la estructura del club y el año siguiente viene otro y cambia la estructura del club. Así que quizás debe haber digamos, un relevo lógico de todo esto, porque hay diferentes entrenadores, no hay unos buenos y otros malos, está claro que son diferentes, pero su forma de trabajar, lo que hemos entendido durante el año, es que muchas veces dista mucho una de otra, ¿no? Entonces sí que es importante que el relevo, ¿no? de un método esté garantizado, porque al final si no estamos a los niños al final cambiándoles año a año y eso tiene sus cosas buenas porque al final aportas otras cosas diferentes y otra forma de ver las cosas, pero sus cosas malas. Y yo creo que el método, la secuencia desde abajo hasta arriba debería ser muy definida. Sí que pues los entrenadores que tengan, que al final interpretan su forma que eso también es algo bueno, ¿no? Que los entrenadores de base sean diferentes y tengan diferentes formas de gestionar los grupos, diferentes formas de introducir los contenidos. Eso sí que es algo que enriquece también mucho al jugador, porque al final el jugador no va a tener toda su vida el mismo entrenador. Va a pasar por muchos entrenadores. Y esa capacidad de adaptación también es un matiz importante en la formación del jugador. Y hay que recordar lo que hemos dicho antes, que el modelo de juego y el sistema es una herramienta. Es decir, lo que importa es los fundamentos que enseñas, ¿no? Ya sea o de uno, de dos, de tres, o como lo queráis estructurar cada entrenador, que llamamos muchas veces de forma diferentes. Si tú trabajas eso bien, esos contenidos, esos fundamentos son válidos para cualquier sistema y para cualquier modelo. Eso no quita que mientras como es una estructura piramidal, tiene que haber un modelo. Pero es una herramienta, ¿vale? Esto es importante recalcar, es una herramienta para enseñar los fundamentos. Eso significa que cuando yo marche o lo que sea y venga otro mister con otro modelo de juego, bajo que se ha hecho previamente con los jugadores de la base y del primer equipo, y le va a servir al siguiente que venga.
Eso es muy importante remarcar, que el modelo y el sistema es una herramienta, ¿vale? Es nuestra opinión, vamos. En cuanto a esto que hablas, Miquel, del modelo de juego y todo esto, nos preguntan algunos entrenadores por la forma de trabajar, ¿no? En las sesiones, balón y modelo de juego desde el inicio de la sesión ya, y en cuanto a tareas jugadas, ya metes situaciones de 4x4 y un poco los espacios en 28x20, 40x20, ¿qué es lo que prefieres? Al final digamos, un poquito... Depende mucho del objetivo, ¿no? Obviamente creo que la clave es el juego real. Y el juego, cuando hablo de juego real, hablo de situaciones de juego real, ¿eh? Pueden ser 4x4, por supuesto, más porteros, pero también son importantes las situaciones de 1x1, 2x2, 3x3. Son importantes. Va a depender mucho del concepto. Cuando el fundamento sea más colectivo, ¿no? Pues tenderás a hacer más juego real, 5x5, ¿no? Lo que entendemos por 5x5, y cuanto sea el fundamento más individual, ahí tienes más margen. Puedes hacerlo desde 5x5 o reducir espacios. Pero son cosas que para mí tienen que haber hay en todos los entrenamientos. Las dos cosas, tanto juego reducido como juego reducido, que puede ser 1x1, 2x2, 3x3 o juego real. Y en tu sistema el balón siempre, desde el inicio de la sesión, digamos. Sí, para nosotros es importante que esté el balón siempre de por medio, es muy importante. Tanto en primer equipo como en base, ¿no? Entiendo. Sí, O aún correcto. más. Sí, al final digamos que todos los contenidos se estructuran alrededor del balón. Incluso los contenidos sin balón. Siempre el balón tiene muchísima importancia. Entonces, si no hay balón, es muy difícil enseñar algún fundamento. Muy bien. Yo abro otro de los grandes debates a nivel gestión y yo creo que otro de los grandes debates que hay siempre en cada directiva o que es la gestión de fútbol y fútbol sala. No sé si nos podéis explicar un poco cómo lo hacéis en el Leis o qué experiencia tenéis o qué recomendaríais o un poco cómo lo veis vosotros. Pues yo aquí, bueno, Esta pregunta es para el jefe. sí, aquí es muy importante el contexto de cada club, ¿no? Yo antes era muy radical con acerca de fútbol. Yo decía, o jugaras a fútbol o juegas a fútbol sala. Y esa valoración la he cambiado con el paso del tiempo porque el contexto de mi club ha cambiado, ¿no? Y os explico más en detalle. Yo hace 10 años cogí la gestión del club, digamos la coordinación, y cuando la primera medida que puse era, en ese momento el Leis no era, bueno, a nivel de base no era lo que era ahora, en ese momento éramos solo 100 jugadores, y la primera medida que puse fue todos los jugadores que jugaban a fútbol y daban preferencia a fútbol. Cuando digo dan preferencia a fútbol, era que cuando había un partido de fútbol sala iban a fútbol, jugarían en el equipo B y los otros jugarían en el equipo A. Así estaba estructurado en aquel momento, ¿no? Cuando yo lo cogí, estaban por nivel, estaban divididos, el A por un lado, el B por el otro. Entonces, con esa medida lo que hice fue que 30 niños se fueran del club. En ese momento, ese año, habían vuelto 25, seguimos manteniendo el número, pero a partir de ahí, de ese momento, se creó un precedente y año a año fuimos evolucionando, apostando por los jugadores propios, ¿no? Jugadores que solo jugaban a fútbol sala, y fuimos aumentando el volumen exponencialmente. Pues pasamos en esos 8 años a tener 300 jugadores como tenemos ahora. Y ahora mismo, de los 300 jugadores, quiero recordar que hay 3 o 4 que compaginan fútbol y fútbol sala, y tiene una compatibilidad muy sana entre fútbol y fútbol sala. Yo creo que los niños en categorías inferiores deben poder experimentar todos los tipos de deporte posibles, ¿no? No solo fútbol, sino todo el abanico de opciones deportivas que hay, que es muy amplio. Porque cada deporte tiene, a nivel motriz, unas características diferentes, ¿no? Es verdad que al final cada uno quiere mirar y velar por sus intereses deportivos, ¿no? O como club, y defender a su deporte. Pero al final ahí va a hacerlo, lo que más te va a defender es tu forma de trabajar. Nosotros a día de hoy, un niño que juega al fútbol sala y un niño que juega a la vez fútbol sala y fútbol dentro de nuestro club, antes sí que había un gran volumen de niños que se iban a fútbol, ahora la gran mayoría de jugadores se quedan en fútbol sala, porque sabemos dar, bueno, pues el paso del tiempo ha sabido dar que el club pues le dé, digamos, unas ligas gallegas, una regularidad a las ligas, unos entrenadores de nivel, una continuidad a los primeros equipos,
que antes no le daba y que ahora nos da más fortaleza. Pero yo creo que es un periodo escalonado. Esa gente que empieza fútbol y compatibiliza fútbol y fútbol sala, no me parece una mala medida, ¿no? Siempre que se intenta defender los intereses de fútbol sala, pues intentar que la preferencia sea venir a jugar a fútbol sala. Porque si no, es verdad que la tendencia es ir perdiendo jugadores, y si al final, yo lo que sí que no entiendo son políticas de clubs que tienen, pongamos, la mitad de niños de fútbol, esos niños de fútbol no entrenan porque van a jugar, van a entrenar con fútbol y nunca entrenan a fútbol sala, y vienen, juegan al partido y juegan el doble o el triple que los niños que están puramente en fútbol sala, que están día a día entrenando. Yo esas políticas, y mira que entiendo todas las políticas porque no considero que la nuestra sea la mejor, porque no somos dioses, ni intento aprender de todas las políticas, ¿no? De como club, pero esas sí que me parecen sangrantes, y aparte me parecen verdaderamente tristes para los niños que solo están que están entrenando a fútbol sala y que después llegan el fin de semana y vienen los de fútbol y juegan más o juegan el doble o el triple que ellos. Muchas veces ya no juegan. Entonces, eso sí que me invita a la reflexión, y sí que sería bueno analizarlo, ese tipo de políticas de club, porque al final esos equipos es normal que no tengan jugadores. Es normal que la continuidad de sus jugadores sea la que es, porque al final has dado toda tu vida formativa preferencia a los jugadores que te vienen de fútbol y has dejado a los tuyos de lado. Entonces, cuando llegues a edades cadetes, juveniles, que la cosa se equilibra, ¿no? Que digo, se equilibra, me refiero, que se nota quién le ha dado valor a la actividad y quién no, vas a perder a los de fútbol porque ya no van a poder compatibilizarlo y los tuyos ya no están. Entonces sí que esa compatibilidad, yo he pasado por muchas opiniones, creo que hay que darle valor a lo que tenemos, y la mejor forma de darle valor a lo que tenemos es intentar meterle las máximas ligas posibles, los mejores entrenadores posibles en cada categoría, darles continuidad para que tengan sitio en el primer equipo. Si no tienen sitio en el primer equipo, hacerlo un filial. Si en el filial ese no tienen sitio, volver a hacerlo un filial en categoría local que sea más compatible, pero siempre pensando en la evolución del niño y en la progresión del niño, y que practique diferentes deportes, sobre todo en edades tempranas, que le permite compatibilizar, no es algo negativo. Sí, más allá de la compatibilidad de fútbol y fútbol sala, creo que es algo que no tiene que ver, yo creo que ni siquiera con eso, ¿no? Es como si tienes a un niño bueno que no te viene nunca a entrenar y no hace ningún otro deporte y juega más el fin de semana. Creo que es un poquito... al final, sí que es cierto que a veces pasa, en algunas circunstancias pasa eso, pero más allá de eso es digamos, de dirección de equipo, ¿no? De un entrenador de base. Creo que hay que ser contundente en este tema, ¿eh? No es un tema para tomárselo, para decirlo, para ser políticamente correcto y se acabó, ¿no? Creo que es un tema que hay que ser, como políticas de club, hay que ser contundente. Pues si tú tienes un niño que juega fútbol y de los 2 días de la semana solo te puede venir a uno, a la hora de jugar el partido se debe notar. Se debe notar, pero es como el niño o el jugador del primer equipo que solo viene un día a entrenar y el resto viene 3, ¿no? Al final también se debe notar en el juego. Debemos lanzar ese mensaje. Aunque el niño de fútbol sea el mejor y cuando juegue en el campo te vaya a ganar el partido él solo, ¿no? Tenemos que mandar ese mensaje, no solo a los jugadores, también a los padres, también como política de club, ¿no? Ese mensaje es muy importante y hay que ser contundente. Sí, yo lo que quería decir es eso, que más allá, que es la situación que suele pasar con los de fútbol, ¿no? Que suelen tener más, no siempre, pero sí que a veces pasa que tienen más calidad y son físicamente mejores. Me refería precisamente a eso. Tienes un equipo, independientemente de que aunque tengas 12 jugadores de fútbol sala, en la que el bueno está faltando constantemente, es lo que hablábamos de política de dirección de equipo de base, ¿no? Realmente vas a dar valor en base a rendimiento más allá del compromiso, ¿no? Que digamos que es lo que está ahora mismo, lo que estamos hablando encima de la mesa. Yo creo que es importante tenerlo claro y ser consecuente, porque se decida lo que se decida, va a tener unas consecuencias. En nuestro caso lo tenemos claro, siempre se va a priorizar, se prioriza muchísimo el compromiso y actitud, y considero que es algo importante a nivel de valores y de formación de jugadores. Totalmente de acuerdo, sobre todo eso, lo que decimos, en la base, en la que al final lo importante es esa parte formativa, educacional, en la que se tiene que ver eso, se tienen que ver esos componentes. Aquí el fútbol, muchas veces los directivos
solo tenemos números, ¿no? A nivel de pista vosotros sois los mejores y un directivo que se meta a nivel de pista, pues yo nunca voy a ser Mikel en conocimiento, entonces no debería meterme. Yo sí que los directivos lo que tenemos son muchos números en la cabeza y el fútbol no se ve, para el fútbol sala, muchas veces se ve como que nos quita cosas, que nos saca cosas. Si no existiese la compatibilidad entre fútbol y fútbol sala, esto son cifras, ¿eh? Esto no es hablar ni opinión, ¿no? Esto son cifras. Hay un gran porcentaje de fichas entre fútbol y fútbol sala, de compatibilidad de fútbol y fútbol sala. No es nuestro caso, ni seguramente el caso del Baíña, pero sí que de un gran volumen de equipos. Si esas fichas no fueran posibles, si no existiese compatibilidad de fichas y de licencias entre fútbol y el fútbol sala llevaría un gran golpe, porque bajaría el número de licencias, por lo tanto bajaría el número de equipos. Entonces, esta división escalonada y piramidal que se llama de Liga Local, Liga Primera Galicia, que es la Liga Provincial, y Liga Gallega, no existiría. No existiría. Entonces, o nos veríamos abocados a solo jugar en Liga Gallega con unos rangos de desplazamiento muy amplios, que no serían para todos, ¿no? Porque hay gente que no estaría dispuesta. Entonces, también nuestros clubs se verían afectados. Entonces, esa utilización de esa compatibilidad entre fútbol y fútbol sala debe ser destinada más a ligas locales y provinciales. Jugadores que compatibilizan fútbol y fútbol sala que estén en ligas locales y provinciales es algo muy positivo, porque nos dan volumen abajo y nos permiten que nuestros equipos que no están dispuestos a desplazarnos, pues jueguen a nivel local. El problema es cuando en División de Honor Juvenil, en Cadete Gallega, hay jugadores que compatibilizan Celta, Deportivo y demás. Claro. Porque este año se dio una casualidad que en nuestra selección gallega cadeta, nuestra máxima representante, la mayoría de jugadores compatibilizaban fútbol y fútbol sala. Por desgracia van a ser jugadores que tienen muy pocas probabilidades de acabar en fútbol sala y de acabar jugando en segunda B con Mikel o en los primeros equipos. Y eso es un problema, porque es una escapatoria de jugadores. Pero que haya una compatibilidad siempre y cuando sea en las partes de abajo, en local y provincial, es algo muy interesante. Y eso se hace dignificando las categorías Cadete División de Honor y Juvenil División de Honor. Y desde el punto de vista de niño, también es muy interesante que el niño juegue y entrene en los dos deportes, como ha dicho bien antes Sergio. No, aquí no hay malos ni buenos, sino el mal uso que se le da a la norma. O sea, es súper interesante que un niño puede entrenar 2 días a la semana con fútbol y 2 días a la semana con fútbol sala, o hablo de fútbol sala de baloncesto, como ha dicho Sergio antes, el deporte es lo de menos. Es súper interesante a nivel formativo de niño. Y luego ya el niño y elegirá lo que más le gusta. Sabía que tenía dicha esta pregunta, ¿eh? Mira, hablando de jugadores, Mikel, hablando de jugadores y del rol de los jugadores, ¿qué importancia le das tú a ese rol en cuanto a minutos, los capitanes, especialistas en distintas posiciones, situaciones del juego, jugar? ¿Qué importancia le das tú a eso? A los capitanes, fundamental. A la hora de dirigir el grupo y de que el equipo comparta valores es fundamental. Eso, vamos, de las cosas más importantes que en mi punto de vista tiene que tener un entrenador. Y luego que cada jugador tenga su rol es muy importante, pero que pueda cambiar ese rol también lo es. Y eso para mí es una también de las partes más difíciles del entrenador, ¿no? Estar siempre ojo a visor a ver quién se está cambiando su rol o quién se está relajando. Y esa competencia es sana y necesaria en rendimiento. Y es muy importante que haya jugadores también que tengan su rol. Igual no tienen muchos minutos, pero te pueden ganar un partido porque es especialista de doble penalti, o es un especialista en 5 para 4, o en defensa de 5 para 4. Y es importante que todo el mundo, en mayor o menor de día, se sienta muy importante y a la vez que ese rol se puede ir cambiando. Requiere eso también mucho trabajo por tu parte, es decir, no solo trabajo en las sesiones de entrenamiento, sino lo que es fuera del entrenamiento, ¿no? Pues hablando con cada jugador, dedicándole el tiempo, ¿no? Yo creo que es importante para ti, ¿no? Sí, bueno, hay un trabajo inicial de hacerles ver lo importante que es y luego es estar atento. Eso es lo difícil, estar atento y estar entrenando y
y por eso también es muy importante tener un cuerpo técnico, porque al final cuantos más ojos haya a pista, mejor. Al final hay que tomar decisiones muy importantes todas las semanas, desde convocatorias a estado de forma de cada uno, contra quién juegas. Y si jugamos contra un equipo que sabemos que hacemos mucho más daño en juego de 3, pues jugando de 3, pues el pivote esa semana es muy importante. Pero sí que es importante que los jugadores tengan su rol e insisto en que los jugadores sepan que eso puede cambiar. Pero sí, también es cierto que depende mucho de ellos. Es un tema muy, muy mental. Muy mental. Nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, Saúl al principio de temporada lo pasó mal a nivel de minutos, casi no jugaba, se incorporaba nuevo en segunda vez, es senior de primer año, pero el tío es un titán a nivel mental y siguió trabajando y a segunda vuelta ha aumentado su número de minutos y su importancia en el equipo. Y al final eso, obviamente, los entrenadores tenemos que estar atentos, tenemos que hablar con ellos para que sepan lo que esperamos de ellos y que tengan paciencia y que sigan trabajando y estar atentos para cuando ese jugador está haciendo lo que tú le pides, recompensarle. En relación a algunas de las cosas que has ido comentando sobre la importancia del cuerpo técnico, también la importancia a nivel mental, una de las preguntas era, bueno, la importancia que le dais a la disponibilidad de un psicólogo deportivo. Es un tema también muy, muy de moda, ¿no? Por así decirlo. Pero queríamos preguntarlo tanto a nivel primer equipo como si trabajáis en algún aspecto con la base en ese ámbito de la psicología. Y sumo una más, porque pueden estar correlacionadas, que es dentro del cuerpo técnico y ya a un nivel, pues eso, segunda B y ahora con aspiraciones a segunda, que ojalá se consiga ese ascenso en el que los cuerpos técnicos tienden a ampliarse, ¿no? ¿Cuál de los diferentes puestos que pueda haber en un cuerpo técnico te parece más fundamental para el que estaría sí o sí contigo, Miquel, o incluso Sergio, el que te parezca a ti desde tu punto de vista? Bueno, yo voy por partes y luego dejo a Sergio. El problema normalmente es el dinero. Es decir, un psicólogo deportivo es una persona súper cualificada, es así, y obviamente que puede marcar muchísimas diferencias y puede aportar muchísimo, tanto a nivel de primer equipo de rendimiento como a nivel de formación de base, pero es muy difícil en una estructura de fútbol sala de base poder tener a alguien una partida económica destinada a eso. Es muy... Y en cuanto a la figura primordial en cuanto a mí para el cuerpo técnico, para mí es el segundo entrenador. Es una figura clave, es una figura que tiene que sumar a la pista, que es con el que cuando las cosas no van bien se pone el hombro, te da consejos, una persona de confianza y que a nivel técnico-táctico te sume y a la que puedas escuchar. Para mí es algo determinante y que marca la diferencia. Yo lo que tiene que ver con la figura de psicólogo deportivo, nosotros nos la introducimos en el club pues hace 6 7 años. Esa figura llegó hasta ser directivo del club y dejó un pozo muy, muy, muy interesante, sobre todo en mí, ¿no? Que al final ahora pues casi ejerzo de esa función. Es que es así, no hay otra. Porque, bueno, es verdad que a nivel económico es muy difícil asumir ese tipo de costes para cualquier club y más para un club como el Leeds. Y el tema del psicólogo deportivo yo lo valoro muy bien, ¿no? Tengo diferentes experiencias con eso y he tenido diferentes charlas con psicólogos deportivos y demás. Yo creo que es muy importante que también controle algo del deporte, ¿no? Porque creo que cada deporte tiene su matiz, ¿no? Creo que hay deportes individuales donde hay unos matices, deportes colectivos donde hay otros matices. Y si tú tienes una relación estrecha con el deporte, porque bien lo has practicado, porque bien te gusta, porque bien lo has visto en la tele o tienes experiencia, es un plus a mayores a tener muy en cuenta. Más allá de lo teórico, ¿no? Que lo teórico al final todo el mundo es capaz de hacer un máster de psicología y bueno, y de forma genérica pues poder aplicarlo.
pero sí que a nosotros nos ha dado un matiz muy importante. A mí me llaman el caras, ¿no? Porque yo estoy en los partidos viendo caras y viendo las reacciones de la gente y viendo dinámicas y viendo esto hacia dónde va y esto hacia dónde viene. Los entrenadores que somos malos, como yo me digo, ¿no? Porque yo me considero un entrenador malo, muchas veces nos centramos mucho más en eso que en el juego, ¿no? Y yo era un entrenador malo de aquella, entonces me centraba mucho en esas cosas. Y sí que ahora en el primer equipo, muchas veces con Mikel también se lo digo, y con muchas veces ves cosas y ves reacciones de jugadores que digo, uy, cuidado con este. Ah, mira, cuidado con este que está con la flecha para arriba. Hay que meterlo. Pues ese tipo de matices es interesante. Y la figura del psicólogo deportivo tiene una importancia capital desde abajo, desde la base. Así como Mikel habla de fundamentos individuales de juego, yo creo que hay matices a nivel psicológico que desde abajo se deben ir introduciendo. Y si es en relación al juego, pues muchísimo mejor, ¿no? Os pongo un ejemplo. Nosotros el año pasado, con la llegada de Mikel, un modelo pues cambió en ciertas formas, ¿no? Y entonces cuando el último jugador recibía el balón, su primera opción era el regate, era buscar el regate, cuando antes era buscar un pase, ¿no? Cambió en ese sentido la forma de digamos, de intentar, de por dónde empieza la formación. Entonces, claro, eso generaba que en los primeros momentos y en los primeros meses el jugador perdiese muchos balones, en primera línea, aparte. Que lo que era sinónimo de muchas veces de oportunidad clara de gol. Entonces era un buen momento para a nivel psicológico meter la capacidad de la resiliencia, la capacidad de fortaleza mental, de hacerte fuerte mentalmente, lo estoy intentando, lo estoy haciendo. ¿Sabes? Esas cosas y esos matices en determinados momentos del juego son fundamentales. Y la segunda pregunta del cuerpo técnico, me parece fundamental que la persona que esté con él tenga una calidad humana muy alta. Muy alta. Que la calidad humana sea muy alta. La del segundo entrenador, preparador físico, llámale X, delegado, lo que sea. El entrenador, por la experiencia que tengo yo, es una profesión muy, muy complicada. Muy complicada, es así. Es una posición muy complicada porque en septiembre, en agosto, todos estamos con la flecha para arriba, todos venga a sumar, venga proyectos, venga planes, pero cuando llega enero y febrero, es que siempre son duros, siempre. Da igual en el momento que esté la clasificación. El año pasado estábamos peleando por la permanencia y fue durísimo, Mikel lo sabe. Pero este año, peleando por el playoff, también es duro. Es diferente, pero es duro igual, ¿no? Entonces, sí que el entrenador, porque yo al final no puedo estar, pues con Mikel, pues este año teníamos la suerte de vivir con él, entonces nos lamíamos las heridas, ¿no? Como dice el otro, ¿no? Pero sí que cuando no hay esa relación tan estrecha entre pues yo que hago más la cargo de gestión y Mikel que es la pista, pues sí que es muy necesario que esté acompañado por una persona que, aparte de aportarle y sumarle la pista, que es un matiz muy importante, también que puedan llorar, entre comillas, juntos, ¿no? Es muy importante sentirse acompañado, sentirse respaldado, porque la posición del entrenador es muy solitaria. Eso siempre se dice y es una realidad. Entonces, es importante acompañar a esa figura de alguien que los buenos y los malos momentos lo acompañen. Muy bien. Bien. ¿Dónde creéis, bueno, es una pregunta que puede ser para ambos, ¿dónde creéis que está el margen de mejora para los clubes? Así. Esto también tiene para relatar un rato, ¿eh? Ya te digo. Vale para dos. Como entrenador, Mikel, también nos puedes aportar. ¿Dónde crees que realmente un club puede dar un poquito ese salto de calidad? Para Obviamente, mí hay dos puntos muy claros. El primero es la junta directiva. Para mí la clave de un club es, como os he dicho nada más empezar, es la junta, porque es el que pone las bases y las condiciones para que los que estamos por debajo podamos desarrollar nuestro trabajo lo mejor posible. Si las condiciones son las mejores posibles, el trabajo se va a ver muchísimo más. Eso es absolutamente necesario, y a nivel de fútbol sala considero que tenemos muchísimas carencias a nivel de club, de lo que yo conozco, por lo menos, de Galicia, de País Vasco, de las zonas que yo conozco. Y luego, para mí, la otra figura fundamental es la de esa coordinador deportivo, director deportivo, o como lo queráis llamar, que sea capaz de formar al resto de entrenadores de la base, que marque un poquito la dirección. Me parece que son las dos patas fundamentales de la mesa, de las cuales, si no tenemos alguna de ellas o las dos, creo que poniendo una de ellas o las dos, el margen de mejora es brutal.
Yo creo que hay un condicionante muy importante económico. Esto es una realidad, ¿no? Desgraciadamente, pero sí. Pero yo creo que esto lo digo yo en el Leis y lo dice cualquier equipo en primera división, hasta los mejores, hasta el Pozo, yo creo que lo puedo decir, ¿no? Que el condicionante económico es muy importante. Siempre queremos más a nivel económico para seguir avanzando. Pero dejando a un lado ese matiz que es muy importante el condicionante económico. Está claro que el Leis, con unas condiciones económicas diferentes, estaríamos en otras tesituras, ¿no? Pero sí que creo que lo que cimienta un club, porque el Leeds pasó por esa época, el Leeds pasó por tener mucho dinero y irse a pique y dejar una deuda que llevamos carretando pues muchos años, sacando de encima, ¿no? Ahora, gracias a Dios, pues casi no tiene importancia dentro del presupuesto del club, pero sí que la ha tenido y sí que nos ha condicionado mucho. Y ahí se vieron los cimientos. Los cimientos para mí es tener un buen equipo de trabajo, ¿no? Tener calidad humana en el equipo de trabajo, que piense los intereses colectivos del club por encima de los intereses individuales, que eso es muy, muy, muy difícil. Tener esa calidad de equipo y después tener paciencia. Tener paciencia. Porque con calidad de equipo, si tienes mucha prisa, puedes llevar a coger atajos, ¿no? Y llevar a coger atajos siempre son peligrosos, porque los atajos te dan réditos a corto plazo, pero a medio o largo plazo son muy, muy peligrosos. Entonces, la base y el margen de mejora de un club siempre es, para mí, y por la experiencia que tengo yo, tener un buen equipo de trabajo, ¿no? Y ese equipo de trabajo intentar tenerlo correspondido económicamente. Yo siempre digo que un club es como un ayuntamiento. Los directivos tenemos fecha de caducidad, vamos pasando, un día es uno, un día es otro, el otro es otro, pero los técnicos siempre están. Los técnicos siempre están. Y aunque en fútbol sala haya mucha volatilidad de entrenadores, de que uno se va para un lado, otro se va para el otro, y es algo bueno, es algo enriquecedor, siempre debería haber una partida presupuestaria importante que dé estabilidad laboral a alguien que está ejerciendo un trabajo en el club fuerte. Eso es fundamental, porque los directivos vamos cambiando, pero los técnicos deben estar ahí. Los técnicos deben estar ahí en el día a día, que al final también es el trabajo, ¿no? El trabajo diario. O sea, los directivos al final planificamos, pensamos. Muchas veces, pues los directivos como nosotros de clubes humildes llevamos el coche, ponemos las aguas, bueno, pues todo, ya sabéis de cómo son los directivos que somos, pero no somos con los del Barça ni los del Madrid, mucho menos. Pero sí que debe haber figuras técnicas y eso se soluciona con partidas presupuestarias. Partidas presupuestarias fijas que dignifique la labor del entrenador. Eso es fundamental. Bueno, hablabas de calidad humana y yo creo que bueno, estamos muy de acuerdo y Luis y yo tuvimos la suerte de estar un periodo ahí en el Leis y conocimos gente espectacular como el Presi, como Benito, como el Capi, como entrenadores de base y yo creo que esa calidad humana es lo que os hace, yo creo que ser un club referente, además de los éxitos deportivos o la categoría y tal. Y sí, sí que estamos, bueno, yo por lo menos, no sé Luis, pero yo sí que estoy muy de acuerdo que la calidad humana y vosotros sí que la tenéis en toda esa gente, yo creo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Es muy difícil. El año pasado se fue Miguel y Samuel. Tenía un peso importantísimo dentro del club porque conocimiento los tenían, pero es que tenían una calidad humana que, bueno, a cualquier club al que van a ir, pues van a ser testigos de ello. Vosotros lo fuisteis. Y eso es muy, muy difícil sustituirlo. Y siempre intentamos buscar en los fichajes no casarnos con la más fea, como dice el otro, ¿no? Intentar, nos buscamos mucho, pensamos mucho en intentar traer calidad humana, que sea un buen entrenador, que sea un buen profesional, eso está claro, que esté dispuesto a dedicar horas, porque como no estés dispuesto a dedicar horas con Mikel, estás muerto, ¿no? Ya vosotros lo sabéis de primera mano, pero sí que sea una persona con calidad humana, porque es lo que digo yo, las temporadas son muy duras, y como no seas una buena persona o no tengas esa calidad humana que hablamos, vas a lo mejor a ser tóxico en muchos momentos a nivel grupal, ¿no? Con las plantillas pasa exactamente lo mismo. Al final, tú buscas siempre los mejores jugadores posibles, pero partiendo de una base de calidad humana, porque si no. Sí, yo creo que al final para que el club funcione tiene que haberla tanto en la plantilla como en los cuerpos técnicos como en la directiva. Es que al final es fundamental. Y vamos, para mí es clave para lo que hablábamos, que uno pueda desarrollar su trabajo, que el club crezca, que surjan esos cimientos y bueno, es que tal cual.
Miquel, hablabas de la figura del coordinador o ese director de metodología, un poco, bueno, ese encargado, hablabas de un poco de la formación también, ¿no? Del resto de entrenadores. ¿Cómo la estáis gestionando las últimas temporadas o esta temporada? Que hablabas un poco del seguimiento semanal, pero no sé si tenéis a su vez también formaciones específicas o cómo lo estáis. Nosotros este año creo que dimos un salto de calidad muy importante, hacemos un trabajo todas las semanas y os solemos compartir con las sesiones específicas que hacemos con los niños una vez a la semana y compartimos ese espacio. Quedamos media hora, 45 minutos antes y en torno a esas sesiones específicas, pues hay días que metemos conceptos nuevos y hay gente que está llevando las específicas, hay días que vemos los ejercicios nuevos en la pista y los conceptos, pero sobre todo más allá de eso hacemos piña, hacemos grupo y, y trabajamos juntos, que también considero que es muy importante trabajar codo con codo y hacer esa piña y ese grupo humano que estábamos hablando. Como en toda la vida, las cosas importantes hay que dedicarles tiempo. Y es una forma, y creo que este año hemos dado un salto de calidad muy importante en base con esas reuniones semanales. Yo aquí he pasado sí por la experiencia de todo, ¿no? La primera experiencia de tener un director de metodología que repartía unas hojas y no hacía un seguimiento de las mismas. Eso es un fracaso, ¿no? Porque al final estás dando una información a jugadores que es muy interpretable, muy interpretable. No está escrito A, B, C, todo secuenciado, ¿no? Es muy interpretable, entonces no funciona. La segunda parte que, mira, déjate de hojas, reúnete individualmente con cada entrenador, que el entrenador te presente la sesión de cada entrenamiento y la aplica. Esto puede ser interesante. Hay una gran carga y un desgaste de trabajo muy importante y a veces los entrenadores se pueden hasta sentir limitados, que eso es un peligro muy importante, que es una cosa que valoramos mucho Mikel y yo, ¿no? Muchas veces lo que no queremos es encasillar al entrenador de tú haces esto y robotizas, ¿no? El entrenador tiene que pensar, el entrenador tiene que crear, el entrenador tiene que tener su opinión, ¿no? Valorar su opinión y no seguir a pies juntillas. Si no, creo que estamos oprimiendo a los entrenadores y eso también nos limita, ¿no? Yo creo que a los entrenadores le quita tanto interés como el que teníamos antes. Yo me acuerdo cuando empezaba, a mí nadie me ponía límites. Yo lo que hacía bien, lo hacía bien, lo que hacía mal también lo hacía mal, ¿no? Nadie me ponía límites. Entonces era como un autodescubrimiento propio que te enriquece y te lleva más. Pero ahora cuando hay una figura de coordinador que te dice esto así, esto así, esto así, Claro. esa figura docente tiene que ser muy trabajada, ¿no? Si es en el día a día. Y yo creo que este año hemos dado con la clave. Yo este año estoy verdaderamente contento. Y mira que estoy obsesionado de esto, ¿eh? Y yo creo que con esta sesión específica que hacemos semanalmente, donde nos juntamos todos los entrenadores, un momento ideal para hacer piña, para pues, la típica broma del partido, esto, lo otro, para compartir información, porque en estructuras tan grandes como el Baíña también hay mucha gente. Entonces, los entrenadores se tienen que sentir cercanos. El gerente, en este caso yo, el director de metodología, esa mano por el hombro, esos ánimos cuando hay que darlos. Necesitamos generar ese punto de encuentro, ¿no? Y este año nos obsesionamos de todos los entrenamientos, buscar un hueco de una hora, un día, donde todo Dios pudiera estar, que no hubiese excusa de no estar, ¿no? Y aparte, pues, con la sesión que planteaba Mikel, con las correcciones, miraban a las correcciones de Mikel, participaban ellos, le mandaban a hacer una parte de la sesión. Entonces, creo que se hacía una formación previa. Pues creo que fue algo ideal, ¿no? Algo que no encasillaba a los entrenadores, algo que daba dinamismo, algo que nos daba cercanía. Es algo, creo que es una buena experiencia para contar y para copiar, ¿eh? De cualquier club que lo necesite, pues nos puede consultar cómo lo ejecutamos. Creo que se puede mejorar alguna serie de cosas, ¿no? Pero sí que fue un punto interesante. Aparte, los niños se beneficiaban de una sesión específica con 10 o 12 entrenadores fijándose en cada acción del juego y demás, para un grupo muy reducido de niños, porque íbamos por equipo, ¿no? Entonces sí que tuvo un valor añadido muy, muy interesante. Sí, rotábamos por categorías. En cuanto a lo que habéis dicho de la gestión de los entrenadores de base, yo creo que cuanto más capacidad y potencial tenga un entrenador, más hay que abrir la mano. Y eso al final también es gestión. No es fácil, pero es gestión que tiene que estar ahí. Igual que en la pista un jugador.
Cuanto más capacidades y conocimientos tenga un jugador, pues más recursos tiene y coartar esos recursos no tendría sentido. Lo que hay que estar es ojo a visor para detectar eso y abrir la mano. Y tener una comunicación fluida para que si eso se está viendo coartado hacia un lado o hacia otro, comunicarlo, ser honestos y mejorarlo. Muy bien. En ese sentido también, Miquel, bueno, y Sergio, también estabais con formaciones, ya el año pasado se habían hecho algunas formaciones específicas sobre algunos temas en concreto, ¿no? Que habías dado tú, ¿no, Miquel? Sí, pero tenía yo creo que muchos agujeros y sí que cualquier entrenador de base sigue pudiendo consultarme siempre con cualquier concepto o duda que tenga y quedamos y lo hablamos y pongo los vídeos y tal, pero consideramos que la forma de este año es mucho más factible, también reconociendo por supuesto el trabajo que es para los entrenadores, que tiene un mérito muy grande porque al final son hora y media más a la semana que dedican y tiene muchísimo mérito por su parte. Bueno, la siguiente pregunta sería, es otro de los grandes quebraderos de cabeza, sobre todo inicios de temporada, en las categorías en las que da para dos equipos, porque hay 20, 22 o 30 que seguramente tengáis en alguna vosotros en el LEIS, los criterios para esa división de equipos, cómo lo estáis haciendo y si nos podéis también aportar algo de luz en ese sentido. Pero se ríe Sergio y deja hablar. Es como Pero es la que de siempre dice, compatibilidad, la compatibilidad con otros deportes, la participación en el juego, la distribución de minutos, ¿no? Estos son digamos, los pilares, ¿no? Nosotros tenemos un protocolo durante el tiempo, ¿no? Muy específico y basado en estos 10 años diferentes. Lo hemos hecho de muchas formas diferentes, ¿no? Yo lo explico, como la de fútbol, para que se pueda tener un bagaje, ¿no? Porque yo creo que también depende mucho del contexto, ¿no? Como Total. estamos hablando de que hay variables que en cada club cambian, porque a veces no es lo mismo ser un colegio que ser un club deportivo con primeros equipos, que solo ser enfocado en las primeras categorías, cambia mucho y yo creo que cada uno debe tener su propia política, pero debe ser fiel a su política. No un día cambio por aquí porque me interesa y el otro día cambio por allí porque no me interesa, ¿no? Creo que hay que ser fiel a una política para que los padres sepan qué producto compran. Es muy importante que los padres sepan qué producto compran. Entonces, lo que nosotros un poco aplicamos fue, en un primer momento no teníamos volumen de jugadores y lo que nos pasaba es como crecimos tan rápido el volumen de jugadores, teníamos jugadores que llevaban 7 años en la disciplina del club y eran alevines, por ejemplo, y niños que acaban de llegar, ¿no? Que no habían hecho deporte en su vida. Entonces llegaban alevines y con niños que llevaban 7 años jugando, ¿no? Entonces ahí tomamos la decisión de dividir por nivel. Dividíamos por nivel. Esto estamos hablando de hace 8 o 9 años, cuando empezábamos. A medida que fue evolucionando la cosa, la lectura que pude hacer de las consecuencias de todo esto era negativa, ¿no? Porque sí que generabas grupos muy diferenciados de un cierto nivel importante y grupos un poquito más con un nivel más reducido, ¿no? Es verdad que se podía trabajar de forma muy unitaria, pero creo que a lo mejor a nivel deportivo los entrenadores muchas veces hablas con ellos y tienden a esto, ¿no? Su idea es tender a esto. Pero yo creo que la mejor forma de trabajar es trabajar en diversidad. Entonces, estaba escuchando la charla con Martiño y lo explicaba a la perfección. Se nota que tiene un perfil también muy directivo, ¿no? Igual que también con Diego Ríos, ¿no? Son gente que también tiene experiencia en las directivas. Tomás Y se también nota, ¿eh? comentó, Tomás de Dios también comentaba algo en este sentido, de la diversidad y el de juntar en un mismo grupo a gente diferente y que es un poco por donde vas, ¿no, Sergio? Justo, sí, justo. A mí la experiencia que tengo a día de hoy es la diversidad en su más pura esencia, pero en la más pura esencia. Niños que llevan 7 años, pues un niño que acaba de llegar que es nuevo, con él, ¿no? Porque creo que además nosotros los clubes deportivos somos asociaciones sin ánimo de lucro, que tenemos una labor social muy importante. Y ya no solo la labor social, ¿qué pensáis? ¿Que en el primer equipo masculino del Leis no hay diferencias? Sí que hay diferencias.
Hay diferencias, del mejor al del que más nivel tiene, al que menos nivel tiene, hay diferencias. ¿Qué pasa? Que cada uno tiene sus cualidades, es lo que hablabais antes de especialistas, es lo que hablabais antes de diferentes tipos de perfil de jugadores. Que esto conviva junto en edades tempranas, en algo tan interesante como es el deporte, ¿no? Porque al final yo creo que como herramienta el deporte es fundamental para motivar sobre todo, porque muchas veces para muchos niños hacer deberes de matemáticas no le motiva, pero en cambio jugar al fútbol sala sí que le motiva. Tenga menos o más nivel, ¿no? Pero sí que le motiva. Entonces tenemos una herramienta ahí para trabajar en diversidad que es bestial. Ya no solo porque es muy enriquecedor a nivel personal y humano que los jugadores lleguen al primer equipo sabiendo, pues mira, yo tengo un mayor nivel, pero Jaimito tiene el mismo derecho a jugar que yo tengo que ayudar a Jaimito porque Jaimito aporta en esto, que es mejor que yo. Entonces, ese trabajo en equipo, esa diversidad, es que la vida es así. Yo tengo una empresa y mi empresa, mis trabajadores tienen diferentes cualidades, ¿no? Y cada uno enriquece la empresa de una forma diferente. Y en la vida, pues tanto igual de lo mismo. Entonces, yo creo que esa diversidad es súper interesante que haya. Por eso creo que las divisiones no deberían ser por nivel. Si es por edad, perfecto. Si es por, sí, pero claro, ahí ya tiene que haber un grupo volumen grande de niños y que haya por edad. Si no, mismamente por la edad, no hace falta ir al año, pero a lo mejor se parte. ¿Cuántos meses hay? 24 meses. Pues el volumen de los primeros 20 meses para un equipo, los 4 meses para otro, equiparándolo, ¿no? Después aquí hay un matiz muy importante que hay que tener en cuenta. Nosotros hacemos esto, tenemos digamos, la ventaja de tener volumen de niños, entonces hacemos un primer y un segundo año, pero después hay que tener en cuenta dos matices, que es competir. Hay niños que no quieren competir, no me refiero a no quieren jugar la liga federada del día a día, entonces sí que hacemos una subdivisión ahí, con equipos con un carácter más lúdico, ¿no? Que tiene un carácter más lúdico de enganchar al deporte, porque ni los padres ni los niños tienen intención ninguna, que es totalmente respetable, de competir, ¿no? Solo quieren que el niño esté allí, que se lo pase bien, que les disfrute, que haga amigos. Entonces son equipos que tienen un carácter muy lúdico, porque no creemos que sea meter a ese niño en el entrenamiento que después no va a ir a jugar el fin de semana o no quiere jugar el fin de semana. Se crea como, tú no vienes a jugar, no sé, ¿sabes? No queremos, ahí sí que ese matiz, como tenemos tanto volumen de niños, pues sí que lo metemos en un equipo con características lúdicas. Y pues hay un matiz importante que es cuando empiezan las ligas gallegas y las ligas nacionales, ¿no? Ahí sí que hay un matiz importante y esto hay que trabajarlo con mucho cuidado. Es verdad que con el paso del tiempo, cuando vas trabajando de una forma continuada, los niños de segundo año, a priori, pues por tener ese año más y han trabajado, tienen un bagaje, pues tienen un mayor nivel que los de primer año, ¿no? Pero cuando ese matiz no es así y entran las ligas gallegas, en categorías infantiles, cadetes, pues sí que hay que tener muy en cuenta cada caso a nivel individual. Porque hay muchos niños y muchos padres que no están dispuestos a ir por Galicia adelante a jugar, ¿no? En equipos que pierden muchos partidos o así. Entonces hay que tener un matiz muy importante de cuáles son los intereses de los padres a nivel de desplazamientos. Creo que el nivel de matiz es una característica a clasificar de último lugar. El nivel. Creo que antes hay muchas otras cosas, ¿no? Muy bien. Perfecto. Miquel, vamos a ponernos en un supuesto. Te enfrentas al Baíña, semana tipo de trabajo, un rival duro y complicado. ¿Qué importancia le das tú al rival en el trabajo de la semana a nivel de herramientas, por ejemplo, como el vídeo, el trabajo, por ejemplo, cambias algo en defensa, en ataque? ¿Los entrenamientos son iguales si te enfrentas a uno o a otro? Para mí en segunda B, el rendimiento es muy importante. Yo normalmente hago el trabajo el lunes, depende también cuando hayamos jugado, pero normalmente es el lunes a la mañana. Y lunes a la mañana, domingo a la noche. Y hago el trabajo ya tengo más o menos hecho el trabajo de scouting de rival. Y utilizo ese trabajo para diseñar las sesiones y para saber qué más tengo que trabajar o qué fundamentos míos, de nuestro equipo, tenemos que trabajar más que nos vayamos a enfrentar el sábado contra ese rival. Y luego aparte de eso, dentro de la priorización siempre hay una parte que es inamovible. Hay unos conceptos que es porque tocan y hay que ir priorizando,
pero sí que hay una parte muy importante de trabajo semanal que va orientada al rival. Sí que es cierto que trabajamos nuestros fundamentos que se van a dar en el partido más veces, pero sí que está orientada. Tanto en defensa como en ataque, ¿no? Sí, Entendemos. empezamos ataque. Pongo un ejemplo. Hay un equipo, nos enfrentamos a un equipo que hace muchísima pared horizontal. Nosotros esa semana intentamos trabajar esa situación y recordar y poner énfasis en esos fundamentos defensivos, por ejemplo. Y hablando un poquito de esto del juego, ¿a qué fase del juego le das más importancia? Bueno, para mí, la fase del juego que realmente marca la diferencia en nuestro deporte es la defensa. Pero esto tiene dos tipos de lecturas, ¿vale? Como lo más importante, lo que más rendimiento das a la defensa, puedes decir, vale, pues voy a trabajar muchísimo a la defensa, ¿no? Para que ese rendimiento de contraataques y demás, ¿no? Yo tenga a favor. O puedes tener la otra visión que es la que tengo yo ahora mismo, que es como lo que marca la diferencia, esa defensa por los robos de balón y todo lo que tiene que ver con ello. Voy a trabajar mucho más el ataque para que la defensa del rival no sea tan importante. Entonces eso va mucho con el estilo de entrenador. Para mí las dos ideas son acertadas. Para mí está claro, a nivel de números está claro que la defensa es lo que marca la diferencia, pero cómo tú enfocas eso respecto a voy a tener un muy buen ataque para que la defensa no me haga daño o voy a tener una muy buena defensa para hacer daño al rival. Creo que hay dos formas de ver las cosas, independientemente. Yo obviamente nosotros trabajamos la defensa y damos en la defensa, pero sí que tenemos un mayor cúmulo de trabajo en ataque también porque requiere más complejidad. Y como decimos siempre, la defensa es un poco injusta o mentirosa o como la quieras llamar, ¿no? Siempre hablamos. Si digamos que la defensa tiene tres fases, ¿no? La A, la B y la C, ¿no? Y tú en ataque puedes hacer bien, superas la parte de la defensa, superas la parte B de la defensa, pero si en la C la cagas, tienes un contraataque. Y cuanto más avances, cuanto más tarde la cagues, el contraataque es más peligroso, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, la fase A podría ser que mi defensor directo pierda la espalda, la fase B puede ser que el segundo defensor evita el pase y la fase C es la cobertura, ¿no? Entonces, para que el ataque funcione necesitas completar las tres fases y eso es complejo, porque tienes que dominar a fase A, a B y a C de ataque. En cambio, en defensa, con que domines una, puedes joder el ataque en cualquier momento. Y cuanto más avanzado sea, el contraataque es todavía más peligroso. Por lo tanto, digamos que esa es la información, eso es lo que como nosotros entendemos el juego y a partir de ahí, por eso trabajamos más el ataque. Bueno, vamos a ir cerrando ya, pero sí que, bueno, hablaba al principio de que el Leeds puede ser un poco referente y yo creo que después Sarra queda gran parte los porqués, ¿no? Eh, pero otro de los aspectos yo creo que clave también para un club y para un primer equipo incluso es la parte de identidad, ¿no? Y también la parte de identidad de los propios jugadores, ¿no? Jugador de equipo o jugador de club. Y bueno, pues nos gustaría también preguntaros qué importancia le dais un poco a esto, a esta faceta de cada jugador o de cada club, incluso si lo queréis plantear en general. Bueno, yo creo que la parte de identidad a un club es importantísima, ¿no? Nosotros tenemos niños, bueno, yo mismamente, el caso es mío. Yo jugué en el Leeds desde Benjamines, ¿no? Jugué en el club. Entonces, mi compromiso cuando llegué al primer equipo no era el mismo que otro que acaba de llegar y fichar, ¿no? Por mucha cultura deportiva que traía detrás. Pero yo iba a todas las actividades, yo iba a todos los eventos, y hacía falta esto, me ponía. Si no iba convocado y había que ponerse de mopa, me ponía de mopa, porque amaba el club, amaba el Leeds, ¿no? Y eso es muy importante a nivel de identidad como club. Y eso lo hace el trabajo de base. O sí que es verdad que también se incluso que trabajan muy bien en primeros equipos y que dan un contexto al primer equipo de comodidad, de que hay un muy buen vestuario, de que hay un buen entrenador, de que él se ve que progresa, que mejora, que el club, digamos, funciona a favor de él, pues eso sí que también vincula. Estamos en un deporte totalmente, no es ni semiprofesional, segunda vez, al final es un deporte amateur. La mayoría de nuestros jugadores son estudiantes, trabajan
como no tengan esa vinculación emocional hacia el club, es muy complicado, porque es lo que digo siempre. En septiembre todo el mundo está motivado, está con la flecha para arriba, pero cuando deja de jugar, cuando no tiene protagonismo, cuando viene una lesión, hay otros valores, ¿no? Hay unos intangibles. Y la identidad del club es algo que se debe fomentar desde abajo, ¿eh? Y esto se hace, pues, como si al final de cada entrenamiento se hace un 2-3 lays, ¿no? Un grito de guerra, o actividades o meriendas. La identidad hacia un club por eso digo, de tener una filosofía marcada, de que todo el mundo tenga cabida, es muy importante. Eso es fundamental. Tú, Mikel, como entrenador, cómo lo valoras? Supongo que un poco en la misma línea, ¿no? Pero no sé si... Sí, a ver, al final la identidad también, más allá de que la pueda dirigir a través del liderazgo, la puedas intentar dirigir, al final la crean las personas. Es decir, si yo tengo en el equipo gente como Nico o Toño, por poner dos ejemplos de muchos que hay dentro del equipo, eh, ya sus personalidades, Berto, Capi, o sea, es que yo tengo una tremenda suerte de tener muchos jugadores con un perfil humano enorme, tanto como persona como incluso de liderazgo positivo, ¿no? Eso marca realmente la diferencia y por eso es tan importante también formar en base a nivel personal, ¿no? Lo que hablábamos pues lo que ha dicho antes Sergio, desde la tolerancia al error, al respeto al compañero, lo que hablabais de la diversidad en las categorías bases para saber respetar a un compañero que cada vez que pase balón la pierde y se la sigues pasando. Eh, yo intento siempre relacionar un poquito a cosas técnicas o tácticas, pero en general a nivel humano es fundamental y eso es lo que marca a posteriori la identidad de un club o de un equipo, ¿no? A veces que sí que es cierto que la identidad del primer equipo es muy importante porque somos el espejo en el que muchos jugadores de base lo ven todas las semanas y es importante que el entrenador intente establecer un liderazgo, una identidad de equipo, ¿no? Que se vea reflejado, pero eso es muy fácil cuando tú compartes valores con un número de jugadores muy alto dentro del equipo. Muy de acuerdo, en el Baña también creo que pues Santi ya desde el primer momento y mucha otra gente que fue pasando, fuimos pasando, el ir forjando esa identidad yo creo que ha ayudado mucho al crecimiento del club y que ayuda en general al crecimiento de los clubes y a la estabilidad de los mismos, al menos es Por lo que eso puedo mismo percibir. eres directivo y condicionas tu vida ahora mismo por eso. Y antes eras un entrenador más. Entonces al final es lo que hace valor a los clubs. También Santi yo he aprendido mucho de Santi como directivo, como presidente, ¿no? Ha sabido en su tiempo aportar, sumar y preparar el relevo, ¿no? Preparar un relevo, un pedazo de relevo, como sois vosotros. Pero eso tiene un mérito bestial. Los directivos tenemos fecha caducidad todos, todos, todos. Y el que no la tenga, peligro, peligro, peligro. Porque va a llegar un momento que va a pensar más en sus intereses individuales que en los colectivos. Sí. Entonces, el ejemplo de Santi con vosotros es un digno ejemplo y todos los directivos deberían aprender. Todos tenemos unas fases que pues a lo mejor cuando te jubiles vuelves a participar o estoy en la grada o para lo que me necesiten, pero sí que es importantísimo generar ese relevo. Y Santi lo quería decir porque es un digno ejemplo. Yo he aprendido también mucho de vosotros en el LEIS y aprendo día a día del Baíña, me sorprende vuestra energía y os depuro un futuro interesantísimo. Pero por eso, porque ha habido un relevo de identidad, ¿no? De querer al club como eres tú y como son toda la gente que está ahora al mando. Bueno, también siempre tuvimos ejemplos cerca, como fue el caso, bueno, nosotros nos fijamos mucho en lo que era el Lugo Sala, el Ascar Lugo, el Santiago, el Lovelle y como no el Leis, porque vosotros siempre fuisteis referencia, a ti ya te conocí de jugador, luego de entrenador, coincidimos mucho y ahora de directivo, ¿no? Y bueno, esperemos que siga este trabajo y esta colaboración entre ambos clubes y estamos también muy contentos con la llegada de Mikel a Galicia, que yo creo que a muchos entrenadores, yo sé muchos entrenadores que hablaron con él y le cambió un poco la visión del fútbol sala, ¿no, Mikel?
que últimamente estás hablando así con muchos entrenadores y en eso se están cambiando muchas cosas, ¿no? Y esperemos que sigas algún tiempo más por aquí. Sí, de momento un añito más, ya sabes, Sergio, que estoy muy contento. Una alegría. Pero bueno, mi pretensión no es cambiar la forma de pensar a nadie, sino de hacer a pensar. Para mí sí que como aparte que tengo de formador, sí que le doy importancia que hacer repensar. Y luego yo con hacer repensar a cualquier entrenador me doy por muy contento. Y luego ya a partir de ahí que desarrolle sus propias ideas. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir tanto esta horita y cuarto ya como todos los conocimientos y la experiencia que tenéis. Muchísima suerte en ese playoff, que no sé si podrá haber aficionados o no, pero si los puede haber, ahí estaremos. Seguro. Y bueno, y ojalá haya más Leis Baíña como el que hubo este año en Alevín o el que habrá en otras categorías, que fueron partidos súper divertidos y nada, y esperar seguir coincidiendo en las pistas, en los despachos y seguir compartiendo esto del fútbol sala, que al final es lo que nos une a todos. Muchísimas gracias y hasta pronto a todos. Un abrazo enorme. Un abrazo a vosotros. Gracias. Venga, hasta luego, gracias. Agur. Sí.